Sean bienvenidos a la Ña de Reddit, donde les contaré las historias más extrañas que me he encontrado. Prepárense entonces que vamos a comenzar. En esta ocasión, en nuestro subreddit favorito, Ask Reddit, traemos una recopilación de historias reales que muestran lo absurdo que puede llegar a ser el afán de control. Desde suegros con reglas ridículas hasta directores escolares que convierten llegar un minuto tarde en una pesadilla burocrática. Y jefes que creen que orinar es un lujo que debe programarse. Estos relatos recuerdan que el sentido común no siempre está presente en quienes tienen autoridad y que a veces lo único que se puede hacer es preguntarse, ¿esto es real o una broma muy elaborada? Contestando a la pregunta del usuario 12 Vacant Narwhals, ¿cuál es la regla más idiota que te han obligado a seguir? Empiezo yo. En mi segundo año de secundaria, nuestro viejo director fue ascendido a la oficina del distrito. Lo reemplazó alguien que literalmente acababa de mudarse a la zona y no sabía casi nada sobre la cultura bien establecida de nuestro pequeño pueblo. Después de unas semanas notó un problema en el campus. Vio a muchas personas usando morado y dorado en cantidades exageradas y de formas ridículas cada viernes, y estaba seguro de que tenía que estar relacionado con pandillas. En lugar de preguntarle a alguien al respecto, convocó a una asamblea de emergencia en la que nos sermoneó a todos sobre la seriedad de este asunto. Nos informó que, a partir de este momento, si alguien usaba cualquiera de esos colores en la escuela, sería enviado a detención por el resto del día, y su madre, padre o tutor tendría que ir a recogerlo. La gente se rió y se rebeló, usando aún más morado y dorado en más días, y la sala de detención estaba a reventar casi todos. 2 meses después se enteró de que el morado y dorado eran los colores de nuestra escuela. La gente se vestía así los viernes para mostrar apoyo y orgullo por el equipo deportivo que jugara ese día, como era tradición en nuestro pueblo desde hacía unos 60 años. Para mostrar cuán estúpido se sintió, convocó a otra asamblea de emergencia para disculparse y se presentó con un traje de payaso morado y dorado junto con un gorro de burro. Entonces, Reddit, ¿qué reglas estúpidas les han hecho seguir? Respuesta 2. En quinto grado, mi amigo y yo caminábamos por la escuela, que estaba casi vacía, para ir a tomar el autobús al final del día. Una maestra venía en dirección opuesta hacia nosotros y nos gritó que camináramos en fila. Así que hicimos fila, solo los dos, y caminamos así hasta nuestro autobús. Respuesta 3. Fui a una secundaria semi-internado. Alrededor del 10% de los estudiantes vivían ahí, y se construyeron nuevos dormitorios mientras estaba ahí. Tuvimos una gran reunión y el director dijo, «No se permiten estudiantes del sexo opuesto en tu dormitorio. No queremos que nadie sea demasiado amistoso uno con el otro». Esto un poco parafraseado. Uno de los estudiantes se levantó y dijo, ¿y qué tal con las personas que tienen preferencia por el mismo sexo? Ellos sí pueden tener esta clase de amistosas reuniones. Así que durante aproximadamente un mes la regla fue, no se permiten estudiantes del sexo opuesto ni del mismo en tu dormitorio, con la excepción de tu compañero de cuarto. Respuesta 4. Una vez en mi secundaria atraparon a un chico vendiendo marihuana desde un baño cerca del auditorio. Como resultado, se prohibió a los estudiantes usar ese baño por el resto del semestre. Estoy seguro que eso resolvió por completo el problema. Respuesta 5. En la primaria en Canadá no nos estaba permitido formar círculos. Durante el receso y demás, a medida que creces, te empieza a gustar eso de «Oh, mírame, estoy creciendo y soy más genial y solo me paro a hablar con la gente en vez de jugar como loco en la nieve». Y aparentemente formar círculos era un riesgo de seguridad porque los maestros que vigilaban no podían ver lo que ocurría en el centro del círculo. Quiero decir, ¿y si estuviéramos formando un círculo dentro de ese círculo? Respuesta 6. Una vez tomé un trabajo de medio tiempo a través de una agencia temporal en un centro de distribución de Toys R Us, donde mi tarea era abrir cajas.
Colocarlas todas en una tarima y poner esa tarima en la base de los estantes. Eran grandes estanterías. Todos éramos personal extra que necesitaban para la carga adicional de las fiestas. Conocí todo tipo de personas interesantes, incluyendo un matrimonio de ancianos granjeros que intentaban llegar a fin de mes. Bueno, de cualquier forma. La única persona a cargo de nosotros era una absoluta basura. Ella era una empleada permanente de Toys R Us. Nos trataban como basura. Muchas veces no teníamos cajas que abrir y nos hacían quedarnos parados, sin hacer nada, en nuestras mesas. Estas eran unas metálicas grandes, pero bajas, con 4 personas de pie alrededor. Y haciendo nada. Si nos movíamos o, vaya, nos sentábamos en la mesa, nos gritaban. Supongo que pensaban que si íbamos a cobrar por hacer nada, debíamos sufrir por ello. Estar parados en el mismo lugar durante hasta 4 horas seguidas, eso realmente mataba mi espalda. Me he topado con muchos trabajos donde las reglas parecen hechas únicamente para castigar a los empleados, muchas veces por lo que hizo algún mal empleado en el pasado, y ahora todos los futuros empleados tienen que pagar por ello. Respuesta 7. Oh no, ni de chiste. Tomé un trabajo temporal de temporada en una tienda de Toys R Us cuando estaba en la universidad. Empecé a trabajar ahí a mediados de octubre. Para finales de estaba terriblemente enferma. Tenía una fiebre de entre 39.4 a 40 grados, dolores corporales horribles, congestión en la cabeza y pecho. Fue terrible. Fui al médico para que me revisara. Cuando regresó a darme el diagnóstico, lo primero que dijo fue: ¿Dónde diablos trabajas? Lo miré confundida. En Toys R Us. Y él solo asintió con la cabeza. Bueno, eso lo explica. Esos niños son muy sucios. Tenía bronquitis, rinitis y sinusitis. Incluso me dio una botella enorme de gel desinfectante para manos después de darme la receta. Pero eso no fue lo peor. Trabajar durante el Black Friday lo fue. Todavía estaba algo enferma cuando llegó ese día, pero en su mayoría me sentía mejor. Me dijeron que debía llegar al trabajo como a las 5:30 am y que trabajaría hasta la 1:30 pm ese día. Eso fue un error. Terminaron llamándome a las 3:30 am porque alguien más decidió renunciar esa mañana y me iban a poner en la caja registradora ese día. Así que llegué, registré mi entrada a las 3:30, todavía agotada por haber trabajado hasta las 8 de la noche anterior. Se suponía que mi hora de almuerzo sería como a las 10. Me obligué a seguir trabajando pensando y esperando ese descanso. Pero nunca llegó. Se olvidaron de mí y de otras 2 chicas que estaban trabajando cerca de mí. Estaba furiosa. No puedo ni contar cuántas veces me insultaron los clientes ese día. La forma en que la gente trata a los empleados del comercio minorista en el Black Friday es lo peor. Una mujer incluso me dijo que ojalá me tiraran a un basurero solo porque no pude darle un 10% de descuento en un artículo de $20 porque su cupón había expirado hace 6 meses. Un viejo me llamó bruja fea y sus nietos, unos preadolescentes, se rieron de mí cuando lo hizo. Así que me sentía aún más miserable al darme cuenta de que no tendría mi descanso y no podría alejarme de eso aunque fuera un rato. Pero aún así seguí, sabiendo que al menos podría irme a casa a la 1:30, solo necesitaba aguantar un poco más. Esperaba que, conforme avanzara el día, las cosas se calmaran, pero no fue así. La multitud creció, la gente se puso más cruel y agresiva. Tuve que intervenir en una pelea entre 2 personas que intentaban robar un folleto de cupones que alguien había dejado caer al suelo. Incluso alguien tuvo que ser sacado por seguridad, por lanzarle un juguete a uno de los empleados porque era el último que teníamos y quería 3. Fue realmente horrible. Cuando dieron la 1, me dio un segundo aire, sabiendo que ya casi terminaba. Entonces mi jefa se acercó y me dijo que uno de los tipos en caja se acababa de ir de la tienda, renunciando así nada más, y que no tenían a nadie más para cubrirlo, así que me quedaría hasta las 4:30. Pensé que iba a llorar. También quise salir corriendo y renunciar, pero estaba quebrada y tenía demasiadas cuentas que pagar, además de mis préstamos estudiantiles. Así que me aguanté y seguí. Cuando dieron las 4:30, había estado de pie sin parar en el mismo lugar, sin ir al baño ni tener ningún otro descanso,
por 13 horas. Cuando vinieron a cerrar mi caja y contarla para mandarme a casa, estaba tan emocionada y feliz que prácticamente bailaba. Fui a la parte de atrás, me cambié de ropa de trabajo a mi ropa normal y cómoda, y fui al frente para que aprobaran mi caja y registrar mi salida. Pero ahí las cosas se empeoraron. Me gritaron porque faltaba una nota de $200. La jefa me gritó delante de toda la tienda a clientes y trabajadores por igual, diciéndome ladrona y que llamaría a la policía, que iría a la cárcel, que era una basura, etc. Todos susurraban y me miraban. Entonces, el tipo que estaba contando el cajón dijo, «Ups», justo cuando ella estaba marcando a la policía local y dijo que fue su culpa, que simplemente se le había caído la nota y estaba debajo del banco en el que estaba sentado, pero que ya lo había encontrado y todo estaba bien. Ella se encogió de hombros y dijo, «Está bien, genial, ya te puedes ir». Salí a mi auto y me senté en el estacionamiento llorando por 20 minutos. Eso fue horrible. Respuesta 8. Fui a una escuela religiosa desde primero hasta octavo grado, así que pueden imaginar cuántas reglas absolutamente ridículas tuvimos que seguir. Pero creo que la peor fue cuando nos pusieron a un director, hombre, y él hizo una regla en la que ya no se nos permitía usar pantalones cortos o shorts debajo de nuestras faldas. En ese momento solo me molestó porque no tenía sentido ya que nadie podía ver los shorts, pero cuando crecí me di cuenta de lo enfermo que era. Respuesta 9. Trabajé en Pizza Hut por un tiempo. Recibimos una orden de 5 pizzas de pepperoni, así que coloqué 5 discos de masa, los estiré todos, luego les puse la salsa a todos, ya sabes, la manera más eficiente de hacerlo, según el sentido común. El gerente vino y me dijo que lo estaba haciendo mal, que tenía que hacer cada pizza de principio a fin, meterla al horno y luego hacer la siguiente. Le dije que era un idiota y seguía haciendo a mi manera eficiente. El gerente general vino después y me respaldó completamente. ¡Qué victoria más patética! Respuesta 10. Tengo una historia similar, pero en Papa John's. Tenía un gerente que perdía la cabeza si alineabas cajas abiertas en la mesa de corte en preparación para meter las pizzas en una de ellas cuando salían del horno. En resumen, un día estábamos saturados y él estaba relajado en su oficina, que tenía una ventana que daba a la mesa de corte de pizzas, sin hacer nada, como de costumbre. Así que alineé unas 4 o 5 cajas y él salió disparado de la oficina y me gritó. Tuvimos una discusión y ambos terminamos en la oficina del dueño, donde contamos nuestras versiones y yo estaba visiblemente molesta. Realmente no tolero bien que me griten figuras de autoridad. El dueño lo miró directo a los ojos y dijo, «Si ella renuncia, tú estás despedido». Para aclarar, el dueño miró al gerente, al imbécil, y le dijo, «Si ella renuncia», refiriéndose a mí, «tú estás despedido». Básicamente diciéndole al gerente que me dejara en paz y me dejara hacer mi trabajo. Respuesta 11. Estaba de vacaciones con mi novia en ese momento y su padre tenía una regla de no orinar de pie. Literalmente no se me permitía orinar de pie en su casa. Me lo dijo al inicio de las vacaciones y pensé que se refería a asegurarme de bajar la tapa del inodoro después de usarlo, ya que solo tenía hijas y quería protegerlas o algo así. Así que una vez cuando estaba orinando de pie, como lo haría cualquier hombre, la madre de mi novia dice desde fuera de la puerta que puede oír a alguien orinando de pie. Aún pensando que era una broma, admití que era yo. Luego recibí una charla de 30 minutos sobre cómo debía obedecer sus reglas y no orinar de pie. Todavía es uno de mis momentos más ¿qué demonios? En una relación. Me gustaría aclarar que, número 1, tenía 21 años cuando eso ocurrió. Número 2, nunca se me dio la verdadera razón de esta regla. Dijo algo sobre proteger a sus hijas, tal vez no querer oír a un hombre orinar o algo así. No estaba prestando mucha atención durante su discurso, así que la mayoría creo que se me fue por encima. Número 3. Lo escuché porque era un militar. Los padres de mi novia ya odiaban todo lo que hacía y no quería causar más problemas. Respuesta 12. En mi escuela secundaria, cuando alguien llegaba tarde, el maestro simplemente marcaba tarde en su computadora.
La mayoría de los estudiantes nunca llegaban más de un minuto tarde. Simplemente no podían llegar a clase lo suficientemente rápido y entraban 30 segundos tarde o algo así. A nuestro director se le ocurrió la brillante idea de, en su lugar, tener una mesa de tardanzas al otro lado de la escuela donde los estudiantes tendrían que ir, hacer fila y registrarse como haber llegado tarde. Si llegabas tarde a clase, el maestro te enviaba a la mesa de tardanzas en vez de marcarte él mismo. En lugar de que un maestro marcara a una o dos personas que llegaban tarde a su clase, ahora había estudiantes que llegaban tarde de todas las clases haciendo fila para registrarse como haber llegado tarde, con solo una persona encargada de procesarlos en la mesa. El resultado fue que los estudiantes terminaban llegando unos 15 a 30 minutos tarde a clase porque estaban esperando en la fila para registrarse, como haber llegado tarde. A los padres esto no les gustó para nada, pero el director insistió en que reduciría el número total de estudiantes que llegaban tarde. No estoy seguro si lo mantuvieron o no. La mesa de tardanzas comenzó unos meses antes de que dejara la escuela. Las escuelas públicas siempre tienen las reglas más estúpidas. Haz un arma con tu dedo índice y pulgar y es tolerancia cero. Acosa al chico con preferencias sexuales diferentes y... lo que sea. Respuesta 13. Trabajé en una guardería. Teníamos proporciones por aula. Digamos que debía haber una maestra por cada 5 niños presentes. Mi nueva jefa quería que la llamáramos cuando necesitáramos ir al baño y esperáramos a que ella viniera a cubrirnos el tiempo que nos tomara ir a orinar. Bien, esto no suena tan mal, excepto que la llamábamos y nos decía que aguantáramos o decía que estaba ocupada con algo y quería en un segundo. Y luego, media hora después, cuando nos deslizábamos por el pasillo hacia el baño, nos gritaba por estar en el pasillo. También me puso un reporte por hablar demasiado fuerte. En una guardería. Estaba cantando canciones a bebés durante la hora del círculo y todos estaban sentados tranquilamente y aplaudiendo. Estaba loca. A veces la vida nos pone frente a reglas tan absurdas que uno no sabe si reír o llorar. Estas historias nos muestran que, por más ilógicas que parezcan ciertas decisiones, siempre hay alguien que las cree necesarias y alguien que tiene que aguantarlas. ¿Te ha pasado algo parecido? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. Si disfrutaste estas anécdotas, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte, activar la campana y compartir el video con tus amigos. Sin más por el momento, hasta pronto. Muchas gracias por escuchar La Ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame suscribiéndote, comentando y dándole al me gusta para poder hacerle llegar a más personas estas historias.